Tierra y libertad. Estas no fueron solo palabras, fueron el grito de guerra de un hombre que desafió a los poderosos y cambió para siempre la historia de México. Pero, ¿quién fue realmente Emiliano Zapata? ¿Un héroe revolucionario que luchó por los campesinos, o una figura envuelta en secretos y traiciones? En este video, desentrañaremos la historia del legendario caudillo del sur, explorando no solo su lucha y legado, sino también los misterios que rodearon su vida y su trágica muerte. Descubriremos testimonios ocultos, mitos que han perdurado a lo largo del tiempo y teorías sorprendentes sobre su destino final. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de conocer podría cambiar tu visión sobre uno de los personajes más enigmáticos de la Revolución Mexicana. ¿Emiliano Zapata realmente murió en Chinameca, o su historia no terminó ahí? Zapata no fue un simple hombre de guerra, fue un símbolo de resistencia, un líder que desafió el orden establecido y que, incluso después de su muerte, sigue siendo una figura envuelta en misterio. Para entender su historia, debemos remontarnos a sus orígenes, a las tierras fértiles de Morelos, donde nació su lucha por la justicia. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, una región donde la vida de los campesinos estaba marcada por el abuso de los hacendados. Desde pequeño, Zapata presenció las injusticias que sufrían los trabajadores del campo, despojados de sus tierras por los poderosos dueños de haciendas. Su padre, Gabriel Zapata, era un hombre de principios, respetado por la comunidad. Se dice que desde muy joven, Emiliano mostró un carácter rebelde y un fuerte sentido de la justicia. Se cuenta que cuando tenía solo 16 años, fue testigo de cómo un hacendado intentaba despojar a una familia de sus tierras. Sin dudarlo, intervino y defendió a los campesinos. Aquel episodio marcó el inicio de su lucha. A diferencia de otros líderes revolucionarios, Zapata no provenía de la aristocracia ni recibió educación militar formal. Sin embargo, su conocimiento del campo y su habilidad para organizar a la gente lo convirtieron en un estratega natural. Para los campesinos, él era la única esperanza de recuperar lo que les pertenecía. A principios del siglo XX, México estaba bajo el régimen de Porfirio Díaz, quien gobernó el país por más de 30 años. Durante su mandato, el gobierno permitió que los grandes hacendados se apropiaran de tierras comunales, desplazando a miles de campesinos. Cuando en 1910 Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, Zapata vio la oportunidad de luchar por la causa campesina. Se unió a la revolución, pero pronto se dio cuenta de que Madero no tenía un plan concreto para devolver las tierras a los campesinos. Fue entonces cuando Emiliano Zapata redactó el Plan de Ayala en 1911, un documento que se convertiría en el estandarte de su lucha. En él, denunciaba la traición de Madero y exigía la restitución de las tierras a los campesinos. Su lema quedó grabado en la historia: tierra y libertad. A partir de este momento, Zapata y su Ejército Libertador del Sur se convirtieron en una de las fuerzas más temidas de la Revolución Mexicana. Zapata no era un político, era un hombre de acción. A diferencia de otros líderes revolucionarios, su única misión era devolver la tierra a los campesinos. Esta postura lo puso en conflicto con casi todos los líderes revolucionarios de su tiempo. Madero. Después de la caída de Porfirio Díaz, Madero asumió la presidencia, pero no cumplió sus promesas de reforma agraria. Zapata lo consideró un traidor y continuó su lucha armada. Victoriano Huerta. En 1913, el general Victoriano Huerta traicionó a Madero y tomó el poder mediante un golpe de Estado. Zapata, al igual que Pancho Villa, luchó contra Huerta hasta que éste fue derrocado en 1914. Venustiano Carranza. Después de la caída de Huerta, Carranza asumió la presidencia, pero tampoco estaba dispuesto a cumplir las demandas agrarias de Zapata. El conflicto entre ambos se volvió inevitable. Mientras Villa dominaba el norte, Zapata mantenía el control del sur. Zapata y Villa se reunieron en la famosa Convención de Aguascalientes en 1914. Ambos coincidieron en que Carranza solo buscaba el poder y no estaba interesado en los derechos del pueblo. Pero mientras Villa avanzaba al centro del país, Zapata se mantuvo en Morelos, consolidando su gobierno en el sur.
Mientras la Revolución Mexicana se convertía en una guerra entre facciones, Zapata logró establecer un gobierno en Morelos basado en los principios de justicia social. En su territorio, implementó reformas agrarias, devolvió tierras a los campesinos y organizó comunidades autosuficientes. Fue el único líder revolucionario que realmente llevó a cabo la reforma agraria que había prometido. Pero este éxito tenía un precio. Zapata se había convertido en el enemigo número uno del gobierno de Carranza. Venustiano Carranza sabía que mientras Zapata estuviera vivo, su gobierno nunca estaría seguro. Por ello, en 1919, ideó un plan para eliminarlo. El general Jesús Guajardo, fingiendo estar en desacuerdo con Carranza, se acercó a Zapata y le ofreció su apoyo. Zapata, siempre desconfiado, puso a prueba su lealtad, y Guajardo cumplió con sus exigencias, ganándose la confianza del caudillo. El 10 de abril de 1919, Guajardo citó a Zapata en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Cuando el caudillo del sur llegó con su escolta, fue emboscado y acribillado. Tenía solo 39 años. El gobierno de Carranza hizo desfilar su cadáver para demostrar que el temido líder revolucionario estaba muerto. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. A pesar de que el cuerpo de Zapata fue exhibido públicamente, muchas personas se niegan a creer que realmente murió en Chinameca. Existen testimonios que aseguran que el cadáver que mostraron no era el suyo. Según algunas versiones, Zapata logró escapar y vivió escondido en las montañas, esperando el momento adecuado para regresar. Incluso, durante años, hubo rumores de que un misterioso hombre visitaba comunidades zapatistas, dándoles consejos y recordándoles que la lucha aún no había terminado. Aunque Zapata murió, su lucha no fue en vano. La Constitución de 1917 incluyó algunas reformas agrarias inspiradas en el Plan de Ayala. Sin embargo, los ideales zapatistas seguirían siendo traicionados por los gobiernos posteriores. Hoy, Zapata es un símbolo de resistencia. Su imagen se encuentra en murales, estatuas y hasta billetes. Pero más allá de la iconografía, su legado sigue vivo en las luchas campesinas que aún buscan justicia. Zapata no solo fue un guerrero, fue una leyenda. Y como todas las leyendas, su historia sigue envuelta en misterio. A lo largo de los años, la figura de Emiliano Zapata ha trascendido los límites de la historia para convertirse en un verdadero mito. Su imagen, con su característico bigote y su sombrero de ala ancha, se ha convertido en un símbolo de lucha, pero también en el centro de innumerables leyendas que han mantenido viva su memoria. Uno de los mitos más extendidos es la creencia de que Zapata nunca murió, sino que se ocultó en algún lugar de México, esperando el momento adecuado para regresar. Algunos aseguran que se refugió en las montañas del sur, mientras que otros afirman que viajó al extranjero, esperando que el pueblo lo llamara nuevamente para luchar por la justicia. Esta idea de su posible retorno no es un simple rumor, sino que fue alimentada por los propios zapatistas que, tras su supuesta muerte, comenzaron a difundir la idea de que su líder volvería cuando México lo necesitara. Este mito es similar al de otros grandes personajes históricos, como el rey Arturo en Inglaterra o Cuauhtémoc en la cultura mexica. Incluso, en varias comunidades indígenas de Morelos y Guerrero, existen relatos de ancianos que aseguran haber conocido a un hombre misterioso que parecía ser Zapata, ya anciano, que continuaba aconsejando a los campesinos en su lucha. Otro misterio que rodea a Zapata es su presunta relación con la masonería. Algunos historiadores han encontrado indicios de que podría haber estado influenciado por los principios masónicos de igualdad, justicia y libertad, valores que coinciden con sus ideales revolucionarios. Se han encontrado documentos que sugieren que ciertos generales zapatistas formaban parte de logias masónicas, aunque no existe una prueba definitiva de que Zapata haya sido iniciado en la orden. No obstante, esta teoría ha dado pie a diversas especulaciones sobre si su lucha fue respaldada por grupos secretos que buscaban un cambio profundo en México. Curiosamente, la mayoría de los hombres que traicionaron a Zapata terminaron de forma trágica. Venustiano Carranza, el presidente que ordenó su asesinato, fue traicionado y asesinado en 1920, apenas un año después de la muerte de Zapata. Jesús Guajardo,
El general que tendió la trampa en Chinameca fue ejecutado poco tiempo después, acusado de conspirar contra el gobierno. Pablo González, otro de los principales enemigos de Zapata, fue asesinado años después en circunstancias misteriosas. Estos sucesos han dado pie a la creencia de que Zapata dejó una maldición sobre aquellos que lo traicionaron, asegurando que ninguno moriría en paz. En muchas comunidades de Morelos, se cuenta la historia de un jinete fantasma que recorre los campos en las noches de luna llena. Se dice que es Emiliano Zapata, montado en su fiel caballo, cuidando las tierras por las que luchó en vida. Algunos campesinos afirman haber escuchado el sonido de cascos galopando en la oscuridad, y hay quienes aseguran que, si uno escucha con atención, se pueden oír susurros que dicen, la tierra es de quien la trabaja. Este relato se ha convertido en una de las leyendas más populares de la Revolución Mexicana y, para muchos, es una señal de que el espíritu de Zapata jamás abandonó su lucha. A lo largo de este viaje por la historia y el mito de Emiliano Zapata, hemos descubierto no solo al líder revolucionario que luchó incansablemente por la justicia, sino también al símbolo inmortal que sigue cabalgando en la memoria de México. Su lucha por la tierra y la libertad no fue solo un capítulo en los libros de historia, sino el inicio de una leyenda que aún resuena en cada rincón del país. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que Zapata realmente murió en Chinameca o que su espíritu sigue protegiendo a los campesinos? ¿Cuál de estas historias y leyendas te ha impactado más? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios, la historia y la cultura de México, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Así, juntos, seguiremos descubriendo los secretos que hacen de México un lugar mágico. Y si quieres seguir viajando a través de la historia, te invito a ver nuestros otros videos, donde exploramos los misterios de La Llorona, los túneles ocultos de Guanajuato y las antiguas pirámides de Teotihuacán. Te aseguro que cada historia te sorprenderá. Nos vemos en el próximo video, aquí en México Mágico, donde la historia y la leyenda se encuentran. ¡Hasta la próxima!